Esta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Ya estamos listos, tal cual como lo anunciamos, con el diputado del Parlatino, Timoteo Zambrano. Él también es secretario de Política Internacional del partido Un Nuevo Tiempo. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Un gusto, Andrina. Comprendiendo su experticia en materia internacional, es muy interesante analizar que vamos en cuenta regresiva a lo que será la séptima cumbre de las Américas. El eslogan que se ha fijado para esta cita es prosperidad con equidad, desafío de la cooperación de las Américas. Hemos visto mucho movimiento internacional previo a lo que va a ser este encuentro. Hay grandes temas centrales. Está fijado internacionalmente como foco de atención el encuentro Obama-Raúl Castro con lo que respecta al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. También lo que pudiera ser un encuentro no oficial entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Y también hay una expectativa acerca de lo que va a ocurrir con todas las firmas que se han recolectado a lo largo de estos últimos días por parte de Venezuela, pidiendo la derogatoria del decreto de Obama. ¿Cuáles considera usted son los principales focos de atención y cuál es el esquema medular de esta cumbre? Bueno, yo creo que el tema central va a persistir, ¿no? Que es prosperidad con equidad, por una sencilla razón. El fundamento, el marco en que se mueven estas cumbres de las Américas son dos grandes temas: democracia y derechos humanos y desarrollo. Esos son, digamos, a lo largo de su historia, estas 6 cumbres, y la séptima no va a ser una excepción, la cual se ha centrado la cumbre de las Américas. Esa fue la razón de ser, o es la razón de ser del nacimiento de este foro político tan importante, donde es el único foro donde se encuentra toda la región, desde Canadá hasta la Patagonia. Así que yo creo que es muy importante, y donde Estados Unidos y Canadá se encuentran con sus pares en América Latina y el Caribe. Pero, como tú lo decías, hay unos focos. Yo diría que va a ser una cumbre respetando el documento central, que será una hoja de ruta, el documento propio del gran temario de la cumbre. Va a ser una cumbre de muchas anécdotas, de mucha fotografía. Va a ser una cumbre que quedará en el anecdotario mundial yo diría que hay varios temas, ¿no? Pero yo diría que en un orden yo lo colocaría la asistencia por primera vez de Cuba a esta cumbre, que es muy importante, y ya veremos esas implicaciones. Está también la confrontación entre el gobierno venezolano y el gobierno americano, y luego tienes otros temas colaterales. Tiene la salida al mar de Bolivia por Chile, es decir, la confrontación Bolivia-Chile. Vas a tener también el tema de las Malvinas, que es recurrente. En fin, luego tienes una serie de foros que son muy importantes, ¿no? Con juventud, con sociedad civil, empresarial, parlamentarias, etc. Pero creo que estos son los dos grandes focos. Y para mí hay uno que es muy importante. ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar Brasil en esta cumbre? Yo creo que hay que estar atento a ese punto y ver cómo va a jugar en la geopolítica regional y en sus nuevas relaciones, porque creo que a partir de esta cumbre Brasil regresa a unas nuevas relaciones con los Estados Unidos, como creo que Estados Unidos regresa también a unas nuevas relaciones con la región. Y tú señalaste algunas cosas, algunas actividades que marcan esa nueva relación. En el caso cubano, por ejemplo, creo que es muy importante, porque primero fue consensuado ese regreso de Cuba, es decir, significa que Estados Unidos estuvo de acuerdo. La cumbre se maneja por consenso. Claro, lo que nunca nadie esperó fue lo que pasó en diciembre, fue ese anuncio del restablecimiento, el camino para restablecer unas relaciones diplomáticas normales entre Estados Unidos y Cuba. Eso cambió la geopolítica regional, y también cambia la geopolítica global en ese tema. De tal manera que Estados Unidos de alguna manera desactiva un foco de atención. No, un foco de atención y todo el debate posguerra fría. Es decir, yo creo que ellos están tratando de cerrar ese círculo después de la Guerra Fría, que le quedaba a apenas 90 millas de las costas de la Florida de Estados Unidos. De manera que eso es realmente importante, y creo que Cuba va a seguir respondiendo a eso. Más allá de su solidaridad con Venezuela,
no va a una confrontación con los Estados Unidos. Sobre todo con la vinculación del tema de los derechos humanos. Pero haciendo énfasis en el aspecto de la democracia, precisamente en vísperas a esta cumbre hay un pronunciamiento de 19 exmandatarios iberoamericanos que fijan una posición en la llamada Declaración de Panamá, donde hablan de alteraciones democráticas en Venezuela. ¿Cuál pudiera ser el exhorto que estos exmandatarios hacen a los 35 países que participan en la sexta cumbre de las Américas? Bueno, no será más que una declaración política, que es lo que están haciendo, pero es que el problema es que la región, y es una de las cosas que yo veo lamentable, la región no quiere discutir ni temas de democracia ni derechos humanos, porque es una región que hoy en día está muy en conflicto consigo misma. Tenemos problemas de corrupción severos en Brasil, lo cual genera una inestabilidad económica y política. Tenemos problemas de corrupción en Chile, importantes. Tenemos problemas de derechos humanos en Venezuela. En la misma Cuba, aun cuando la relación con en esta nueva etapa de las relaciones con los Estados Unidos están tratando de resolver quizás uno de los puntos más complicados en esas relaciones, porque la sociedad civil cubana sigue reclamando el tema de los derechos humanos. Hablando de relaciones, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se ha pronunciado y ha dicho que esta cumbre es una oportunidad de distensión política, no solamente con Estados Unidos, sino también entre el gobierno y la oposición venezolana. ¿Usted lo considera así? No creo que entre el gobierno y la oposición venezolana, no creo que la cumbre vaya a marcar eso, ¿no? Fíjate que hay un tema importante. El decreto Obama, yo creo que marca una nueva relación con la región, desvía el foco, Obama desvía el foco de la violación de derechos humanos y lo coloca en el gobierno venezolano, y por eso hoy vemos, por ejemplo, la declaración del canciller de Uruguay, que son terribles para el gobierno, enfocado en el tema de derechos humanos, y el mundo hoy está cuestionando los derechos humanos en Venezuela. Diputado, algunos analistas internacionales han considerado un traspiés político por parte de la Casa Blanca hacer este decreto justo previo a lo que es la Cumbre de las Américas. ¿Usted coincide con esta posición o piensa que de alguna manera este decreto ha sido capitalizado positivamente por el Ejecutivo Nacional? Mira, eso es un tema de interpretación. Yo creo que con este decreto los Estados Unidos fijan su nueva política para la región, claramente. Derechos humanos, temas de corrupción y lavado de dinero, blanqueo de capitales. Yo creo que eso lo está fijando el foco en ese sentido, y por eso nacen unas nuevas relaciones hoy con la región. Pero claro, los Estados Unidos trata de ellos de blindar su sistema financiero y sobre todo hacer hincapié en el tema de derechos humanos, que es un elemento central de su política exterior, que es, por un lado, los estándares democráticos y por otro lado, el respeto a los derechos humanos. Paralelo a los eventos centrales de la cumbre hay un conjunto de actividades que están establecidas. También se ha dicho que van a asistir a Panamá las esposas de Leopoldo López y de Antonio Ledesma. ¿Cuál pudiera ser el impacto político de esto? También se habló de una comisión de COPEI que estaría emprendiendo vuelo a Panamá. Entiendo que usted también va a estar allá por una cita del Parlamento Latinoamericano. ¿Cuáles son las conexiones que hay entre todas estas actividades que se van a realizar en paralelo? Bueno, hay un detalle que es interesante. Panamá le ha dado, ha abierto su frontera para que todo el que quiera ir vaya. Sí, yo creo que eso será colateral, para muy lejos de la cumbre. Es decir, no hay manera de entrar a la cumbre con esta diversidad de temas. Se hacen generalmente en estas cumbres en paralelo muchísimas reuniones. Hay la protesta no solamente de las venezolanas, de Mixi y de Lilian, que son las esposas tanto de Leopoldo como de Antonio, sino también hay la protesta importante de la sociedad civil cubana que está allí. Bueno, y distintos foros. Yo me imagino que el gobierno llevará también factores para que puedan... Para crear su propia agenda. Sí, para tener su propia Diputado, agenda. se nos está agotando el tiempo. Antes de despedir, quisiera que nos hablara acerca de cuál es la situación, cuál es el escenario que hay acerca de las elecciones del Parlamento Latinoamericano, en la cual se designan 12 diputados. Y estamos viendo también el exhorto que hace la organización política COPEI al Tribunal Supremo de Justicia para que fije de una vez el cronograma electoral del Consejo Nacional Electoral acerca de lo que va a ser las elecciones parlamentarias. Bueno, en relación al Parlatino se han dado una serie de declaraciones de factores del oficialismo que dicen que ahora no se va a elegir de manera directa esos parlamentarios, sino que se escogerían en la propia Asamblea Nacional, es decir, sería una elección de segundo grado y sería por representación.
Bueno, nosotros sobre eso hemos dicho varias cosas muy importantes. Primero, existe toda una doctrina de los tratados internacionales muy importante que no permite que eso ocurra. Segundo, hay una doctrina desde el punto de vista constitucional y de la propia Asamblea Constituyente que definió la elección en primer grado. Claro, elecciones en primer grado. Y después tienes la progresividad de los derechos que lo ejecuta el Consejo Nacional Electoral. Desde ese punto de vista no puedes regresarte, porque la progresividad te garantiza que conquistado un derecho no puedes volver atrás. Entonces, eso yo digo que está perfectamente resuelto en esos instrumentos. Es decir, que no se trata que gane la oposición o que pierda la oposición o que gane el oficialismo o pierda el oficialismo. Lo que entre ambos, lo que tenemos que evitar es que pierda la integración. Eso es muy importante. En relación al otro tema que es muy importante sobre las elecciones nacionales parlamentarias, bueno, estamos esperando que el Consejo defina esa fecha. Yo creo que le queda poco tiempo al Consejo para dar una fecha y sobre todo un cronograma. Pero no solamente es el cronograma, sino también están los circuitos, que es muy importante que se pueda dar a conocer. Como sabes, se perderán en algún lado o algún parlamentario y se ganarán en otro lado. Pero eso hay que resolverlo y yo espero que en los próximos días eso quede definitivamente resuelto. Le damos las gracias al diputado del Parlatino, Timoteo Zambrano, secretario de Política Internacional del Partido Un Nuevo Tiempo. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. De inmediato el pase para Eliante y para Manuel. Feliz día para todos.